¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la 24ª emisión de Ese Punto desde el canal Hora 60 en San Isidro. Tengo la novedad de que ahora mi cabello es más corto, así que parezco, 30 años más joven, ¿no? Aproximadamente. Y tengo de invitado, un invitado muy especial, el señor José María Damsky, licenciado en Relaciones Internacionales, magíster también, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, también, magíster. También tengo escrito, unos libros, ¿no? Como de poemas metafísicos, que en definitiva esa orientación es la que nos convoca acá, ¿no? Nos convoca acá porque, yo lo conozco a José desde el año 2009, me parece que te conocí el año... Sí. No, que digo 2009, no, demasiado, 2013. Claro, a ver cuándo fue, no, un poco antes, 2013, 2000, un poquito antes fue. Un poquito antes fue, sí. Primer Tecnópolis, ¿no? ¿No fue el primer Tecnópolis? Sí, nos conocimos en Tecnópolis. Entonces, nuestras conversaciones giraban entre cuestiones filosóficas, religiosas, políticas y demás, entonces, y artísticas. Él es escritor de ensayos que tienen que ver con geopolítica. Sí, de geopolítica. Tengo un libro que ya está publicado y un segundo que va a salir dentro de poco, de geopolítica. Y después una serie de poemas, como yo les puse como nombre, poemas metafísicos, que si bien ya los tengo escritos, uno publicado, pero todavía no los presenté porque me focalicé en mi otro aspecto, ¿no? También ahí escribiendo otras cosas relacionadas a la filosofía, pero un poco esa faceta está más, más oculta, ¿no? ¿Qué diría? Sí, acá trajo el libro que, a ver si se ve ahí la imagen, Lucas. Está Poemas Metafísicos 1, porque está a la espera de publicar otros 3 volúmenes. Hay otros 3, claro, hay otros 3, pero no, todavía como me focalizo, como te digo, ¿no? En la parte geopolítica, un poco lo estoy relegando, ¿no? Inclusive este primero, que todavía no lo presenté así abiertamente, no hubo una edición importante, no fue una edición más bien cerrada, pero estamos ahí en proceso. Interesante. También es interesante ver cómo el pensar la política también se puede ligar con el pensar la metafísica o la religión, la filosofía, el arte, porque todo hace a las grandes preguntas que uno tiene en la vida, ¿no? Ya si te parece, porque no sirve para tiempo, vamos a pasar a la cuestión de los videos, que por lo general, como le decía recién a José, suelo hacer que se vea primero el video que eligió el invitado. En este caso voy a proponer ver primero el que elegí yo, pero que mitad y mitad, diría, porque si bien lo elegí yo, es sobre un tema que me había propuesto José, que es, este video es un fragmento de un video que está en internet presentado por unas universidades españolas exponiendo una relación entre el libro El Timeo de Platón y ciertas teorías científicas. También quería, antes del video, leer una muy breve cita del apóstol Pablo en la Biblia, porque se dio la coincidencia de que hoy mi papá, leyó, acá yo traje una Biblia, pero vaya a saber uno si llego a encontrar el pasaje. En fin, igual está escrito por ahí en una pantalla. A ver, ¿lo tenemos, Lucas? Que dice Colosenses 1, 15, 16, dice, Él es, refiriéndose al Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Entonces yo encontré una interesante ligación entre este pasaje y lo que ahora vamos a ver en el video con lo de Platón. Así que vamos, Lucas, con el video. Vamos entonces de regreso. Bueno, evidentemente es algo de discurso de tono académico, tiene su densidad, y eso que es solo un aspecto de lo que es el Timeo de Platón. Pero vamos a ver qué cosas extraemos nosotros, ¿no? Así es, tal cual, tal cual. Fíjate que, bueno, siempre en la idea de Platón surge esta división, ¿no?, entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, ¿no? Y un demiurgo que es el formador, ¿no?, a través de ese mundo de las ideas, del mundo sensible. Mira, eso justo estaba pensando en los yezidis de Medio Oriente, ¿no?, de la zona de Irak, que fueron conocidos por cómo se los persiguió en este conflicto en Siria. Ellos creen en un Dios superior que lo identifica con el sol, pero que no se manifiesta. Y el que se manifiesta en el mundo es un Dios inferior, que se llama Melek Taus. Pero que luego, cuando se islamiza los yezidis en la Edad Media, ese muta de nombre al Shaitan, al Satán de la Biblia, ¿no? Este Dios que se manifiesta. El que se manifiesta. Dice que, bueno, que ellos le tienen que rezar a Satán, al Shaitan, para que tengan una vida más placentera, porque el otro Dios no nos escucha, ¿no? Y es como que el otro Dios, en realidad, se manifiesta a través de este Dios inferior, que no hay una relación directa. Y tenemos que trascender nosotros como, digamos, cultura que subyace en lo bíblico, ¿no?, trascender el nombre Satán, sino capaz vemos más la explicación desde la óptica platónica, ¿no?, que habla que hay un Dios inferior, que es el demiurgo, que a través del mundo de las ideas construye el mundo sensible. Y también a uno todo esto lo hace reflexionar, ¿no?, en que todos los hombres, cuando vemos, por ejemplo, un vaso, vemos el mismo vaso, ¿no? Pero de repente un animal, la percepción del vaso o el mundo animal es distinta a la del hombre. Y es como que en cierta medida el hombre tiene una mente en común. Todos los hombres compartimos, al ser de la misma especie, compartimos una mente común, ¿no?, que nos hace percibir un mundo de forma similar. Luego nuestra identidad nos hace ver las perspectivas diferentes de ese vaso. Es como vos lo observás desde esa óptica, yo de esta óptica, ¿no?, y vemos las diferencias, pero en sí, el color, vamos a ver el mismo color, la misma forma, pero de distintas ópticas. Dependiendo también del cuerpo. Claro. De cómo esté configurado el cuerpo, porque por ejemplo el daltónico tiene una cualidad cerebral que no tenemos nosotros y hace que perciba los colores de otra manera, porque como se dice, el que ve, por decir así, es el cerebro, más que el ojo. El que siente es el cerebro, ¿no? Entonces, lo sensible. Depende de lo que pase ahí, como quien altera por ciertos químicos el cerebro, que puede ver cosas que el otro no ve, o el que tiene esquizofrenia, o lo que sea. Evidentemente la estructura biológica está muy relacionada con la realidad, por decir así. Como que en primera instancia podemos determinar que ese demiurgo es el cerebro. Porque en definitiva, el mundo sensible se percibe a través del cerebro. En el cerebro se forman las sensaciones. Y ahora imaginemos que estamos observando al cerebro, porque el cerebro percibe el mundo. Bueno, imaginemos que alguien percibe el cerebro. Es como una voluntad incluso de hallarse a uno mismo en una especie de trascendencia del cerebro, del cuerpo y de todo lo que es producto del cerebro. Es como encontrarse a sí mismo
más allá del cerebro. Claro, exactamente. Y me gustaría dejar acá en puntos suspensivos esta reflexión porque podemos pasar al video que vos elegiste, Sí. que es el fragmento final de la última de Matrix, ¿verdad? Sí. ¿Por qué te había traído esa película? Bueno, primeramente Matrix me atrae ya partiendo de la base, el nombre, la matriz. En la matriz ya hablaban los valentinianos, la secta gnóstica del principio de la era cristiana, ¿no? Ya hacían alusión a la matriz en una misma sintonía que la película, aquella formadora, ¿no?, de la realidad del mundo sensible, ¿no? Y para ellos el Cristo es el que viene a que el hombre trascienda esa matriz, ¿no?, y recuerde un poco su origen divino, ¿no? Esto también es análogo a la figura prometeica, ¿no? Donde en el Prometeo encadenado, el texto más antiguo de la leyenda de Prometeo, justamente él lleva el fuego divino, el fuego sagrado al hombre, lo roba del Olimpo, para que el hombre recuerde su origen divino. No hay que olvidarse que, digamos, dentro uno de los mitos de la creación del mundo griego, los mitos dionisíacos, donde al dios Baco los titanes lo matan y lo descuartizan, y después Zeus en venganza mata a los titanes, y con la mezcla del cuerpo de Baco y los titanes nace el hombre. O sea, como que en el hombre hay un cuerpo caído, titánico, y un cuerpo y un elemento divino. Y ¿no? estaba pensando esto que decías con el pasaje que yo leía de Pablo, y se lo presenta al Cristo como el gran punto de intersección, por decir así, entre este que dice el Dios invisible y toda la creación, por decir así, y todas las jerarquías de la creación. Mira, lo interesante es que nosotros hablamos del tiempo y creación, y ya pensamos en el pasado, en el tiempo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué hay antes del tiempo? Es una pregunta mal formulada, porque antes del tiempo es tiempo. Para decir, hay que hablar fuera del tiempo. Entonces ahí empezamos, o una tendencia, es decir, bueno, que el mundo sensible se viene creando y recreando en un tiempo perpendicular, como si fuese una especie de línea que va siendo proyectada por la luz. Y esa línea, o una pantalla, sería el mundo sensible, y la luz, ¿no?, sería el mundo de las ideas. Y el demiurgo, de donde surge esa luz. ¿Me explico? Pues ahí tenemos el Timeo de Lócres, que habla de la mente universal, ¿no? Entonces, también antes de ir a Matrix, que me parece importante por la pregunta de ese punto, es dónde nos ponemos nosotros, cada uno de nosotros en esto. Se ve por un lado, creo yo, acá dos cosas. Por un lado, lo que podría considerarse como el mensaje cristiano, de cómo el hombre entra en contacto con esta imagen del Dios invisible y a través de ella con el Dios invisible, y luego lo que dice Platón respecto a cómo se acerca el hombre a esta naturaleza del demiurgo, que es, dice, a través de la matemática, Claro. de una especulación matemática. Y la matemática está muy presente en Matrix también, la cuestión numérica. Está muy presente. De repente capaz digamos, no hay algo muy explícito o más que explicado, ¿no? Pero en ese aspecto también lo podemos ver, digamos, en lo pitagórico, y inmediatamente lo relacionas con las leyes de Kepler, ¿no? Que en definitiva Kepler utiliza elementos pitagóricos para descubrir sus leyes, ¿no? Que son proporcionalidades y velocidades en las órbitas planetarias. Y inclusive esto también tiene que ver con las frecuencias con que, entre comillas, suenan los planetas, ¿no? Porque el gran desafío siempre es cómo estas especulaciones, que se suele llamar metafísicas, se vuelven
en sabiduría existencial, Claro, para cual. en el camino. Ahora, lo que yo les propongo a ustedes es, como este video es más largo de lo común, dura unos 9 minutos y a las 1:30 hacemos la tanda, vamos a ver ahora el video, por ahí luego aparecemos nosotros y ya pasamos a la tanda. Así que vamos con este fragmento final de Matrix Revoluciones. Entonces vimos este fragmento final que debo confesar fue una operación un poco difícil la de extraer este fragmento de cómo estaba en internet la película, de tal forma que, como habrán notado, hubo imperfecciones y el audio está desfasado. Pero bueno, yo propongo que vayamos a la tanda, que es una tanda que hace el canal, o en programación del canal, de unos 8 minutos más o menos, y luego podamos hacer el viaje reflexivo que nos lleve todo esto. Así es, así es. Así que bueno, vamos con la tanda. ¿Qué tal? Estamos entonces en la segunda parte ya de esta 24ª emisión de Ese Punto con José María Adamski. Como siempre pasa, le comentaba él, la primera parte tiene esta exposición de problemáticas, de cuestiones que están como en el aire, inspiradas por el material que compartimos, que primero se leyó un pasaje de la carta a los Colosenses del apóstol Pablo, en donde hace una descripción de Cristo un tanto similar a la del demiurgo platónico, como esta especie de punto intermedio entre lo invisible, la fuente invisible y la creación misma. Sí. O sea, lo que puede percibirse. Y luego vimos el fragmento final de la película 3 de Matrix. Aparte de cosas que estuvimos hablando. Vos entonces, José, hasta ahora de todo esto planteado, ¿qué sentís como más focal? Mira, vamos un poco a rememorar la película Matrix en esa instancia final. Recordemos que imágenes que no se vieron cuando Neo se acerca a la fuente y arregla con la fuente, porque como vos observaste en el intervalo, ¿no? Neo habla de paz y no de libertad, no de liberación, habla de paz entre los humanos liberados y la Matrix, ¿no? Él lucha contra Mr. Smith, que en definitiva es un virus, ¿no? Y lo vence muriendo él también, porque ya él forma parte del mismo virus. De esa forma la Matrix se limpia y hay paz entre los hombres liberados, pero la Matrix continúa existiendo. Por lo tanto, los hombres que estaban presos dentro de la Matrix, los seres humanos que estaban presos, siguen su vida ilusoria dentro del mundo sensible, ¿no? En la parte final está hablando la pitonisa con el arquitecto, ¿no? el gran arquitecto, y le dice, bueno, van a ser liberados todos aquellos que quieran. Pero la pregunta es, ¿cómo se va a liberar a alguien que no sabe que está, por lo menos, preso, ¿no? Y encima, algo que también dicen ahí es, antes de que le dice eso, el arquitecto le pregunta al oráculo, ¿cuánto esto nuevo así, esta especie de instancia medio paradisíaca o más noble, la ciudad con ese arcoíris o ese sol, ¿cuánto crees que va a durar esto? Y el oráculo dice, todo el tiempo que sea posible. Y pensaba, ¿no? en cuando el escenario es tan armonioso, es más difícil que las personas se pregunten por la libertad. Porque todo está muy bien, como que uno no quiere que la cosa deje de ser así. Un sheikh me dice una vez, la gente busca que su cárcel esté más limpia, tenga un televisor, pero lo que es importante no es la limpieza de la cárcel, sino la liberación. Y en este contexto ahí es donde asociamos realmente a toda la temática platónica, ¿no?
donde Platón menciona el demiurgo, que a través del mundo de las ideas se desarrolla el mundo sensible, y en la Matrix vemos que la fuente es la que tiene sumido a los hombres en un mundo que podemos llamar mundo sensible, pero a través de una conexión cerebral, ¿no? Y acá te retomo lo que hablábamos anteriormente, como que existen dos tiempos, ¿no? Un tiempo es el de una pantalla, cuando se proyecta una película. La película que se proyecta en la pantalla sería el mundo sensible. El mundo de las ideas es esa luz que sale de la cámara hasta la proyección de la pantalla, ¿no? Y el demiurgo, esa cámara. Ahora bien, en el hombre, según los mitos y según las religiones, existe una esencia divina. Cuando hablamos de esencia divina, más allá de nombrar a Dios, no Dios, estamos hablando de un elemento que trasciende, que está más allá de la cámara, que es, digamos, anterior a la cámara. Por lo tanto, hablamos ya como de, podemos decir, un tercer, un tiempo tercero, entre comillas, ¿no? Para que tengamos otra idea. De alguna manera, esto que también dice la Biblia, que el hombre fue hecho a imagen de su Hijo, como diría, esta misma naturaleza que Pablo describe de Cristo, también estaría en cada hombre, de estar como en el medio, entre todo lo que sería la creación o el mundo sensible y las ideas o lo invisible, lo eterno, lo transtemporal, digamos, Sí, sí. Lo inmóvil, como también se dice. Y de alguna forma pareciera ser que hay una necesidad del hombre de recordar al menos esta separación, esta división, Sí. para no confundirlas, quizás. En realidad es como que no hay una división, ¿no? Da la impresión que no hay una división. Mira, nosotros tenemos un inconsciente, ¿no? Un inconsciente personal, un inconsciente colectivo, personal, y existe algo que llaman, Jung también lo menciona en algunos textos, ¿no? Pero que pasa más desapercibido, el inconsciente colectivo universal, ¿no? Un inconsciente. Y es como que ese tiempo que te hablo, ese tiempo perpendicular, ¿no? Al tiempo que del mundo sensible, es el que se viene proyectando desde lo inconsciente, las profundidades del inconsciente hasta lo consciente, ¿no? A la pantalla de la mente, que es el mundo sensible. Entonces, acá también es cuando decimos, pucha, yo reacciono ante ciertas circunstancias de forma similar, porque ya mi mente está programada de esa forma. Creemos que tenemos libertad, pero hay una programación que nos viene, que es subyacente en la mente, y nos impide tener una libertad, sino que reaccionamos de las formas habituales, ¿no? Pero el mensaje del Cristo, inclusive el mensaje prometeico, es atento que tienen una partícula que es divina. No es divina porque es Dios, no importa eso, no tiene nada que ver. Es divina porque trasciende el mundo de la mente. Trasciende la mente. Y es ese grial que el hombre consciente tiene que reencontrar para poder ser libre. Y como vos dijiste, no es la paz, sino es la libertad. O en todo caso, habría que ver dimensiones distintas de lo que podemos llamar paz o incluso de lo que podemos llamar libertad. Y yo creo que, esta película, Matrix, como tantas otras historias, tienen como una cualidad de ser metáforas mesiánicas. Por eso aparecen incluso muchos guiños a distintas religiones, Sí. o tradiciones esotéricas o filosóficas en Matrix. Y a mí lo que me queda de la pregunta es,
este encuentro de Matrix, de Neo con la fuente, o como también en las historias de la lámpara, del genio de la lámpara, o Salomón cuando se le presenta a Dios y le pide, pídeme lo que quieras. Entonces es qué pedir, qué buscar. El hombre que siente a veces malestares, uno siente malestares en la vida, cosas que le desagradan, que ve injusticias en el mundo, o lo que fuese, y cuando pide por paz, o pide por libertad, o pide por unidad, o distintas cosas que pide, ¿qué está pidiendo realmente? ¿Y qué es lo mejor que podría pedir el ser humano? ¿Qué es lo mejor que podría buscar el ser humano? Y bueno, me parece que es una pregunta ya demasiada, o sea, sería demasiado elevado, ¿no? Una pregunta demasiado elevada como para poder responderla tan fácil, ¿no? Pero hacíamos la observación con Neo. ¿Qué es lo mejor que hubiera podido pedir Neo? En todo caso, sí, metiéndome en la película, uno dice, bueno, si hubo un acuerdo entre la Matrix y Neo, y después hubo paz cuando venció a Mr. Smith, si hubiese vencido Mr. Smith, la Matrix iba a ser destruida. No solamente iba a ser salvación, sino también iban a ser libres todos los humanos encadenados en la Matrix. Entonces, un poco mi idea de traer a mención esta parte es resignificar la película y decir, atender y observar de que el liberador es Mr. Smith. El liberador es el que parece ser el malo de la película y no Neo, no el Neo que acuerda con la fuente. ¿Me explico? Porque si hubiese triunfado supuestamente Mr. Smith, el virus hubiese paralizado a la Matrix. Por lo tanto, los cerebros que estaban encapsulados se hubiesen desconectado. Bueno, esto es como, pienso, digamos, las diferencias que a veces se hacen en política, especialmente los partidos de izquierda, entre una revolución y una reforma. Entonces, básicamente, según yo entiendo, es la revolución erradica el mal de raíz y hace un nuevo orden sin ese mal, y la reforma simplemente como que acomoda y trata de neutralizar un poco sus efectos para que no sea tan caótica la cosa, para que no sea tan perturbadora, pero ese foco infeccioso sigue estando ahí. Solamente como que prolonga su efecto, los tira, digamos. Entonces, en este caso, lo que logró Neo fue patear la pelota un poco más hacia adelante. Quizás. Porque inclusive se menciona a Mr. Smith que eso ya lo vivió. En otras partes de la película también se habla que hubo otros Neos. Y esto también nos remite al eterno retorno, ¿no? de Nietzsche, ¿no? Esa noción de que en definitiva no hay un tiempo, lo que hay es una existencia, que al terminar esa existencia se vuelve a retornar a la misma existencia. Como también estas leyendas de este personaje como la hiedra, ¿no? O la hidra, claro. Que si uno no la mata de verdad, como dándole en ese punto justo de... va a seguir recreándose, va a ampliar incluso su poder, van a crecer de sus cabezas. Entonces es como un desafío, como dice ese punto, para ver bien cuál es el punto donde hay que clavar la espada, cuál es el punto en que merece nuestra atención y en el que, digamos, la paz o la libertad o lo bueno sea definitivo, sea total, no sea una prolongación de la... Mira, que yo creo que todo esto en síntesis nos tiene que llamar primero a que no todo aquello que se dice que es lo bueno, lo aceptado es como tal. Te quiero leer de acá la parte que yo saco de la Biblia, ¿no? Como introductoria, ¿no? Segundo Samuel 24:1. Recordemos que este es el libro de poemas, volumen 1 de José, poemas metafísicos. Yo esto lo traigo de la Biblia, ¿no?
2 Samuel 24:1. Se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas e incitó a David contra ellos, diciendo: anda, haz el censo de Israel y de Judá. En el primero de Crónicas 21:1 menciona: alzóse Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Estamos hablando de una misma situación que un ser le incita a David a que tiene que realizar, pero aparentemente son opuestos, Yahvé y Satán, ¿no? ¿A qué quiero hacer mención con esto? Que digamos, el mundo no siempre es lo bueno y lo malo, está mezclado, pero tenemos una esencia trascendente, ¿no? Como lo dicen las religiones, como lo dicen los mitos griegos, como lo dicen todas las tradiciones, ¿no? Y esa trascendencia, ese punto que está más allá de este tiempo del demiurgo, este hacedor desde el mundo de las ideas, y que en Matrix podemos ver que el que es el malo en la película es el que hubiese provocado la liberación, que hubiese hecho que los hombres trascendieran a ese demiurgo, que ese demiurgo es la fuente, ese hacedor de la realidad sensible a través del manejo de la mente, porque no nos olvidemos que los cerebros estaban conectados, o sea, la fuente está conectada a la parte de atrás del cerebro, ¿no? Eso lo tenemos que ver como símbolos, ¿no? Que representaría la mente, o sea, lo demiúrgico, ¿no? El demiurgo actuando a través del mundo de las ideas, que forma el mundo sensible, pero que el hombre tiene una esencia que trasciende al mundo de las ideas. Cuando hablamos del mundo de las ideas, estamos hablando de lo mental, de todo lo que es mental, ¿no? Y fijémonos otra cosita. El gran pecado luciférico, ¿no? Es su ego. Bueno, la percepción del yo, a través de esa percepción del yo, nos ayuda a trascender este mar de la mente, ¿no? Entonces, hay una... Como reflexión la apunto, ojo, como reflexión. Sí, es como que independientemente de, digamos, de cómo uno quiera caracterizar, porque puede ser que así como con los nombres Macri, Cristina, en un plano como superior, podríamos decir, o mítico incluso, algunos escuchan Lucifer y claro, se espantan y dicen ahí está el mal, u otros escuchan Cristo y dicen no, ahí está el Yahvé, ahí está el mal. ¿Cómo podríamos ir un paso más allá de eso? Claro. Hacerlo como un costado y ver nosotros en qué punto interno nos ponemos para darnos cuenta realmente qué es lo que nos conviene y cuál es la libertad y cómo no ser atrapados por espejismos, digamos, o por falsos consuelos temporales. Como dice también ahí Smith, todo lo que tiene un principio tiene un fin, y esto es lo que vos hablabas de lo temporal. Por más lindo que sea lo que viene, también tiene un fin. ¿Cómo encontrar eso que no tiene ni principio ni fin? Tal cual. Mirá, un tema también interesante. El profeta del Islam, Muhammad, ¿no? Decía que había tantos caminos a Dios como hombres sobre la tierra, ¿no? Que en definitiva no existe. O sea, determinamos Dios, en ese caso, como lo que está más allá de lo mental, ¿no? Estamos hablando de, digamos, suscribiéndonos dentro del mito platónico, dentro de Matrix, un poco la adaptación, ¿no? Dios sería lo que está más allá de lo mental, aquello que, como también decías, lo inmutable, ¿no? Y claro, no tenés métodos. Existen más o menos métodos como han los distintos profetas, pero no hay un método específico, ¿no? Eso es el laberinto en el que estamos inmersos, ¿no? Para poder encontrar la salida, que esa salida en definitiva es esa partícula
divina. Y lo curioso también que, fíjate vos que en el Islam el peor pecado que hay, el único pecado que no se perdona, es asociar algo a Dios, ¿no? Asociar significa definirlo. Como lo diría en los 10 mandamientos, hacer imagen. Claro, tal cual, así es. Porque vos le estarías adjudicando una valoración mental cuando está más allá de lo mental. Entonces acá viene el punto, ¿no? Vos, yo, le rezamos a algo. Cuando ese algo lo definimos mentalmente, estamos hablando o rezándole a una imagen del demiurgo. El demiurgo no es eso, es lo mental, lo que lo produce. Pero cuando intentamos vivirlo sin pensarlo, capaz estamos intentando conectarnos con aquello que está más allá de lo mental. Como reflexión lo traigo, ¿no? Una cita de William Blake que dice algo así como que todo lo que puede ser creído, todo lo que puede creerse, es una imagen de la verdad. O sea que todo lo que movemos en un plano de creencias, yo creo que esto es así o que esto es asá, de nombres, de figuras, de mitos, y qué pasó, y qué no pasó, incluso en la historia de quién hizo tal cosa, quién mató a Lincoln, o quién hizo tal, o qué somos nosotros, o cuál es el origen del universo. Es pareciera que cualquiera sea la configuración, la cosmogonía, la teogonía que podamos asir para más o menos tener un mapa, eso es solo una imagen de la verdad. Sí, claro, tal cual. El que en definitiva es como la película que se proyecta en la pantalla es producto de la luz. Hay una relación, que es clarísima, hay una relación, ¿no? Pero son distintas dimensiones. Distinta es la dimensión de la luz que se va formando la idea, hasta que la idea está formada y luego pasa al campo sensible. La idea se hace visible, ¿no? Entonces, digamos, hay un elemento sutil, ¿no? Que le han llamado tradicionalmente el neuma, donde viene la palabra espíritu, el aire, ¿no? Que trasciende, está más allá de la psiquis, de lo mental. Bueno, acá hay algo, si bien ya es la hora de finalizar el programa, justo llegó, y yo siempre sentí que algunas emisiones más que otras tendían hacia esto, un poco tal vez por la maliciosidad mía de llevar al invitado hacia estas cuestiones, pero si bien a alguno le puede resultar denso el discurso o lejano a cosas concretas, es el empeño por encontrar ese punto del ser, ese punto de lo real, de lo que es, que no está alejado de nuestro diario vivir. En lo diario necesitamos esa libertad para que interiormente lo podamos buscar. ¿Pero dónde está la libertad? No es la libertad de hacer, es la libertad del pensar. Y el problema es, ¿cómo hacemos para pensar en libertad cuando ya nos vienen dados, no digo por la educación, que sí también, pero nos vienen dados ciertas ideas, ciertos conceptos, ¿no? Como, por ejemplo, lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, nos acotan la forma de pensar y de esa forma nos impiden que tengamos posibilidades de actuar, porque el pensamiento va a limitar lo que voy a querer hacer. Por eso lo primero es la libertad del pensamiento. Bueno, lo que mencionábamos también la vez pasada, un poco a partir de esta escena de la película Lutero, y ya con esto cerrar, muchas gracias le doy a José por haber venido y por todas sus palabras. Gracias a vos por invitarme. Esta vez necesidad de transgredir o de dar vuelta, de mirar la parte de atrás de la mesa, como hablan del pensamiento lateral, cuando uno quiere ver las cosas de otro modo, para no ajustarse a ninguna versión dada
y como sea, dando todas las vueltas, llegar a un encuentro directo, una comprensión total de lo que sea que esté ahí detrás de la Matrix, ¿no? Así es. Bueno, un saludo para todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de la emisión y nos veremos el próximo martes.